Bueno, un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Que vamos a continuar con la parte referente a la integración impropia. Tenemos esta función, la cual tenemos que calcular el área desde 0 hasta infinito. Yo les había comentado que para poder hacer este procedimiento es importante conocer el dominio de la función que tenemos aquí asociada. Para esto, lo que nosotros normalmente hacemos es, le voy a dar un nombre a la función, la voy a llamar f de x, que es 5x sobre el polinomio de grado 2 que tenemos ahí asociado. Para la función sería x al cuadrado más 3x menos 4. Normalmente, y recordando algunos conceptos que nos hablan en nuestro curso de cálculo diferencial referentes al dominio de una función y en especial a este tipo de funciones que son cocientes, ¿sí? Lo que nosotros debemos analizar en sí es el denominador, entendiendo que siempre que nosotros tengamos una constante que esté dividida sobre 0, ¿sí? Esto es un valor indeterminado. Por tal motivo, pues nosotros tenemos que quitar esos valores del dominio. Eso es lo que debemos analizar acá. Entonces vamos a mirar dónde la función x a la 2 más 3x menos 4, que sería el denominador de la función f de x, es igual a 0. Podemos utilizar la fórmula cuadrática, ¿sí? O puedo utilizar casos de factorización. Aquí es muy sencillo el evidenciar que podemos hacer ese procedimiento mediante la factorización. Signo positivo más por menos me da menos. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 4 y restados porque tengo signos contrarios me den 3. Tenemos entonces que los números serían 4 menos 1 me da 3 y 4 por menos 1 me da menos 4. Ahora bien, cada uno de estos factores se debe igualar a 0. Y de allí vamos a obtener los valores que no están asociados con los valores que generan indeterminaciones en la función. En este caso tenemos a x, está sumando el 4, pasaría al otro lado a restar. Y en el segundo factor tenemos el menos 1, o el 1 que está restando, pasaría al otro lado a sumar. Estos son los dos valores que generan indeterminaciones en esa función. Entonces, lo que nosotros asociamos acá es que el dominio de la función f, en términos de x, es el conjunto conformado por todos los valores de x que deben cumplir la siguiente condición. ¿Cuáles son las condiciones? X debe ser diferente a menos 4. Y la otra condición es que x debe ser diferente a 1. Esos son entonces los valores que generan indeterminaciones en la función. Vamos a hacer la representación gráfica de la función para hacer el análisis desde el punto geométrico. Bueno, aquí mediante el visualizador gráfico, y ustedes lo pueden hacer en cualquier visualizador, en Derive, en Desmos, en Graph, ¿sí? Hasta en línea se puede hacer en GeoGebra en 2 dimensiones, pues yo puedo utilizar un visualizador. El visualizador me ayuda mucho a conocer cómo es el comportamiento de la función. Aquí nos damos cuenta nosotros. La función presenta un valor indeterminado acá en 1 y también presenta un valor indeterminado aquí en 4. Es decir, que la función tiene dos asíntotas verticales asociadas. Recordemos que esas asíntotas lo que nos quieren decir es que son rectas por las cuales la función nunca pasa, o esas rectas la función nunca las corta, ¿sí? Entonces nosotros analizamos es el intervalo que nos interesa.
Ese intervalo es el intervalo desde 0 hasta infinito. Voy a hacer aquí la representación. Nosotros necesitamos analizar el intervalo. Este es el intervalo que nosotros estamos analizando. Dentro de ese intervalo nos damos cuenta que tenemos una recta que es asíntota. Esa recta es esta recta, que es por donde la función, ¿sí?, pasa por 1. La función nunca la corta, ¿sí? El visualizador hace que la circunstancia aquí en la parte negativa se empiecen a cortar, pero pues es un acercamiento, ¿sí? Entre más yo me acerque a la función, pues me va a empezar a mostrar de que ella pues nunca va a tomar ese valor, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. Pues le estoy quitando el zoom. Aquí le podemos ampliar nosotros el zoom y nos vamos a dar cuenta de ese comportamiento. Entonces, ese es el intervalo que nosotros estamos analizando, desde 0 hasta infinito. Como encontramos un punto dentro de esa función, ¿sí?, encontramos un punto de asíntota, ¿sí?, un punto por el cual pasa la función, ¿sí?, lo que nosotros debemos es el denotar esa circunstancia, la circunstancia asociada a esta recta. Aquí no la tiene especificada el procedimiento analítico que hicimos. Mira, aquí está. Entonces, ahora voy a la parte descriptiva, ¿sí? Como tengo un punto, pues vamos a hacer la siguiente descripción. Y decimos, como el punto, vamos a hacer esa descripción y decimos, como el punto donde x es igual a 1 pertenece al intervalo desde 0 hasta infinito, lo voy a generar en forma, ahorita lo escribo, lo voy a generar aquí en forma puntual. Decimos, como x pertenece al intervalo y tenemos que x igual a 1 no está definido para la función f en x, es decir, no hay imagen para ese punto. Eso es lo que nosotros estamos especificando ahí. No tenemos imagen en ese punto. Entonces, estamos recordando algunos conceptos referentes al cálculo diferencial y sobre todo a la circunstancia del análisis de funciones. Tenemos esa circunstancia. Estamos diciendo, el punto x igual a 1 pertenece al intervalo desde 0 hasta infinito. No está definido para ese intervalo. Y tenemos que x está dentro de ese intervalo. El x igual a 1 está dentro de ese intervalo. Por tal razón, lo que nosotros afirmamos acá es que en ese punto, ¿sí?, se genera una altura infinita de un rectángulo. Al generarse una altura infinita de un rectángulo, nos lleva a que el área delimitada por esa función que tenemos, lo vamos a escribir aquí, vamos a decir que la integral desde 0 hasta infinito de la función que es 5x por dx sobre x al cuadrado más 3x menos 4 tal que o tiende a infinito. Esta área tiende al infinito. No vamos a hacer ningún procedimiento analítico referente al uso de técnicas de integración para calcular el área. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el dominio, nos dimos cuenta que hay una indeterminación en esa función, o la función no está definida para x igual a 1, lo que nos hace que se genere un 0 en el denominador, ¿sí? En ese caso, lo que nosotros normalmente vamos a hacer cuando estemos aplicando integrales definidas, y sobre todo integración impropia, es esta circunstancia. Decir de que el área es un área
indeterminada, que normalmente pues es un área que tiende al infinito, o es un área infinita, un área que no se puede calcular. Eso es entonces lo referente a este primer problema. Vamos a ver otro caso. Bueno, el siguiente caso que tenemos es ese ejercicio B, que es la integral definida desde 0 hasta infinito, es decir, una integral impropia, cuyo numerador es x menos 3 y el denominador es x menos 1, factor de x al cuadrado más 1. Vamos a hacer la misma circunstancia que hicimos con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior también debíamos haber concluido, ahí quedó la conclusión. Ahí estamos dejando de que se concluye que el área es infinita, ya que x igual a 1 es un valor indeterminado para la función f de x. Vamos entonces a este segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, como les mencionaba, tenemos nuevamente que hacer el análisis de donde el denominador está conformado por el factor x menos 1 y el factor x al cuadrado más 1 nos da 0. Analizamos cada una de las circunstancias por aparte. X menos 1 lo igualamos a 0 y también tenemos que igualar el x al cuadrado más 1 a 0. En el primer factor, al hacer el despeje de la x, tenemos que x es igual a 1. En el segundo factor, es un factor irreducible, como nosotros normalmente lo conocemos, aquí lo especifico. Factor irreducible, no tiene factorización en los reales. Él tiene una factorización en los números complejos. El curso que nosotros hacemos, el análisis que nosotros hacemos es en los reales, no estamos haciendo análisis complejo. Entonces lo dejamos de esta forma, es un factor irreducible, es decir, no me va a generar un cero en los reales, sino me genera son los ceros en los números complejos. Entonces ya tenemos asociadas las dos circunstancias. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a especificar es que esta función está definida y para eso le damos un nombre, vamos a llamarla g en términos de x. Les decimos que esa función, conformada por su numerador, que sería x más 3, y el denominador, que es x menos 1, factor de x al cuadrado más 1. Esa es la función que tenemos. Y caracterizamos, decimos, mire, el dominio de esa función son todos los x que deben cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? La condición general es que x menos 1 sea diferente a 0 y x al cuadrado más 1 también sea diferente a 0. Ya sabemos que el segundo factor es un factor irreducible. Tenemos la descripción en la parte superior, pero tenemos acá una eventualidad. Esta eventualidad lo que nos lleva es a que x debe cumplir una condición. La condición es que x debe ser diferente a ¿quién? A 1. Ese es el dominio de la función. Ahora nosotros analizamos los límites de integración. Los límites de integración nos dicen que van desde 2 hasta infinito. Pues, si miramos detenidamente la circunstancia, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí lo voy a dejar asociado en la recta numérica. Entonces, no me voy a basar de la gráfica de la función, sino me voy a basar inicialmente de la recta numérica. Coloco el valor trivial que normalmente se caracteriza, que es el 0. Digo, por aquí está el 0. Coloco los valores asociados, el 1, y el otro valor que debe aparecer es el 2. Pues puedo hacer una numeración de algunos otros valores, pero los que me interesan es el 1 y el 2. Listo. Esta es una recta que se prolonga, continúa, tanto izquierda como derecha, asocio algunos valores negativos. Listo. Ahí la tengo entonces caracterizada. El dominio de la función lo voy a graficar en color verde. Digo, mire,
Este es el dominio de la función. Esa función está definida para todos los reales, excepto un punto. ¿Cuál fue el que encontramos? Encontramos el x igual a 1. Entonces digo, está definida para todos los puntos, excepto este puntico que tenemos acá, que es donde ella no está definida. Entonces le abrimos ahí. No está definida para estos valores. Y ahora grafico la integral, los límites de integración. Los límites de integración me dicen, mire, venimos desde dónde? Desde el 2 y nos vamos hasta dónde? Nos tenemos que ir hasta el infinito. Eso es los límites de integración. En este caso no tenemos ningún valor indeterminado asociado dentro de este intervalo. No hay ningún valor por aquí asociado dentro de ese intervalo. ¿Qué es lo que nosotros decimos en este caso? Pues lo que nosotros tenemos hasta acá analíticamente es que los límites de integración están definidos en la función. Entonces esa es la conclusión que yo hago con este procedimiento. Les digo acá, mire, cómo los límites de integración están definidos y adicional, y todos los valores del intervalo ¿desde dónde? Desde 2 hasta infinito tienen imagen o están definidos como se quiera asociar. Digo, tienen imagen en la función g de x. Entonces, se puede determinar el área. Bueno, como podemos ir a determinar el área en este caso, yo puedo determinar el área para esta integral, pues tengo que asociar, obviamente, una técnica de integración que me permita realizar ese procedimiento. Vamos a separar acá un poco esta circunstancia para poder hacer esos procedimientos analíticos correspondientes al cálculo del área delimitada por esa función. Recordemos qué técnica se debe aplicar para esta función que estamos llamando g de x. Entonces aquí la caracterizo y digo, mire, g de x es igual a un cociente cuyo numerador es x más 3 y cuyo denominador tenemos la función x menos 1 factor de x al cuadrado más 1. Entonces ustedes ya pueden estar identificando qué técnica de integración debemos aplicar en este caso. Para esta función debemos construir las fracciones parciales. Entonces vamos y realizamos esa construcción de las fracciones parciales. Bueno, aquí tenemos entonces la construcción de esas fracciones parciales. Tenemos un factor lineal a la cual se le asocia su constante. Tenemos un factor irreducible. Cuando el factor es irreducible le asociamos bx más c, es decir, la forma estándar de una función lineal. Esta sería entonces las fracciones parciales asociadas a esta función g de x. Tenemos que ir a calcular el valor de esas tres constantes, a, b y c. Recordemos que para esto lo que nosotros hacemos es linealizar la expresión. Entonces decimos acá que vamos a linealizar. En ese caso tenemos el numerador que sería x más 3
igual a A. ¿Qué tiene A de este denominador? Pues tiene el x menos 1. ¿Qué le hace falta? Le hace falta multiplicarse por el x a la 2 más 1. Más, ¿qué tiene bx más c? Tiene el factor irreducible que es x al cuadrado más 1. ¿Qué le hace falta para ser igual a este denominador? Le hace falta el x menos 1. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la linealización de esa expresión. Ahora debemos ir a calcular los valores. Les he dicho en varias sesiones de que para calcular los valores de fracciones parciales en donde se vincula un factor irreducible es importante realizar todas las operaciones algebraicas que están relacionadas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ir a realizar estas operaciones algebraicas que estoy señalando ahí. Vamos entonces a ese procedimiento. Bueno, ahí tenemos el procedimiento realizado. Hicimos las multiplicaciones. De acá yo debo ir a construir el sistema de ecuaciones asociado pues a esas fracciones parciales. Para eso lo que nosotros hacemos es ir a mirar cuáles son los coeficientes asociados a x al cuadrado, a x y a x a la 0. Entonces aquí hacemos la circunstancia de los coeficientes. Iniciamos con el de mayor grado, en este caso sería x a la 2. Miramos tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Es el procedimiento que normalmente nosotros estamos realizando. A izquierda no tenemos a nadie elevado al cuadrado, entonces decimos 0. Por el otro lado tenemos a que está elevado al cuadrado y b que también está elevado al cuadrado. Seguimos entonces nuestro procedimiento, vamos con x a la 1. ¿Quiénes tenemos a izquierda y quiénes tenemos a derecha? A izquierda tenemos el coeficiente que acompaña a x, aquí es 1. Y por el otro lado tenemos a menos b más c. Esos son los valores que tenemos. Y por último tenemos los x a la 0. Vamos a mirar quiénes están elevados a la 0. Por la parte izquierda tenemos al 3. Y por el lado derecho tenemos los términos independientes. Tenemos a que es independiente. Y también tenemos a c que es independiente. En ese caso tenemos que c es negativo. Entonces nos quedaría menos c. Listo. De acá entonces construimos nosotros el sistema de ecuaciones asociado a este caso. ¿Cuál es ese sistema de ecuaciones? Tenemos a más b es igual a 0 menos b más c es igual a 1 y la última ecuación es a menos c es igual a 3. Tenemos un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 3 variables. Tenemos a A, a B y a C. Eso es lo que tenemos. Entonces, nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones por alguno de los métodos analíticos o métodos matriciales, como ustedes quieran resolverlo. Yo voy a hacerlo normalmente por un método analítico, lo voy a hacer por método de reducción. Y voy a calcular entonces el valor de A, el valor de B y el valor de C. Bueno, yo aquí estoy asociando entonces los valores referentes a ese sistema de ecuaciones. Como les digo, ustedes pueden ir a verificar el procedimiento mediante uno de los métodos analíticos, reducción, igualación o sustitución, o por método matricial, bien sea eliminación gaussiana o el método mejorado que sería el método de Gauss-Jordan. Cualquiera de los dos procedimientos nos va a llevar a estas constantes. Ya tenemos entonces los valores específicos de A, de B y de C. Entonces lo que nosotros decimos normalmente es que esta expresión que tenemos asociada, que es x más 3, que está dividida en x menos 1, factor de x al cuadrado más 1, es igual al valor de A. El valor de A es 2. Entonces decimos esto es 2 sobre x menos 1. A eso le sumamos el valor de B, que es menos 2x, menos el valor de C, que es el 1.
esto dividido en x a la 2 más 1. ¿Listo? Esas son entonces las fracciones parciales asociadas. De acá lo que normalmente nosotros hacemos es la circunstancia de integrar. En este caso estamos calculando integración definida. La integración que estamos nosotros calculando es desde menos 2 hasta infinito. Entonces decimos integral desde 2 hasta infinito de x más 3 que está dividido en x menos 1 factor de x al cuadrado más 1 con respecto a x. Esto es igual a la integral, y vamos a sacar de una la constante, a 2 veces la integral. Aquí seguimos aplicando propiedades como normalmente lo hemos hecho, desde 2 hasta infinito, de la función que es de x sobre x menos 1. Nosotros sabemos que esta es una integral inmediata. Vamos a factorizar el signo. Digo, esto es menos la integral desde 2 hasta infinito de 2x más 1 está dividido en x al cuadrado más 1. Y eso respecto de x. Bueno. Normalmente les he mencionado que cuando tenemos un factor irreducible tenemos que separar la integral para los dos términos del numerador. Entonces lo que tenemos en este caso es 2 veces la integral desde 2 hasta infinito de x sobre x menos 1. A eso le vamos a quitar. Y de una vez dejamos 2 integral de 2 hasta infinito x de x sobre x al cuadrado más 1. La siguiente sería menos la integral desde 2 hasta infinito de x sobre x al cuadrado más 1. Es importante señalar y recordar que esta integral, que vamos a llamar A, se soluciona por sustitución básica, sustitución normal. Y esta que tenemos acá, que vamos a llamar B, la resolvemos por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a hacer esos procedimientos. Bueno, aquí tenemos entonces esa integral para A. Hicimos la sustitución, estamos haciendo u igual a x al cuadrado más 1 y también tenemos su diferencial que es 2x de x. Estamos haciendo el despeje del diferencial, ¿no? Ese despeje del diferencial, aquí lo tenemos, nos está quedando de u sobre 2x. Entonces continuamos. Vamos y hacemos la sustitución, decimos, mire, esto es igual a 2 veces la integral desde 2 hasta infinito x sobre x al cuadrado más 1 lo estamos llamando u. El de x es de u sobre 2x. Hacemos la simplificación de la x que multiplica con la x que divide, también del 2 que divide con el 2 que multiplica. Por lo tanto, esta integral es igual a la integral desde 2 hasta infinito de du sobre u. Esta es una integral que nosotros conocemos, es el logaritmo natural del valor absoluto de u evaluado, porque estamos hablando de una integral definida, entonces no le sumamos la constante de integración, sino evaluamos y vamos a evaluar desde 2 hasta infinito. Vamos entonces a ese procedimiento de volver a la variable inicial y después vamos a retomar toda la integral para poder evaluar. Entonces aquí lo que yo voy a escribir es que esto es igual
al logaritmo natural del valor absoluto de u. U es x a la 2 más 1. Evaluado. Entonces ahí especificamos nosotros desde dónde hasta dónde vamos a evaluar. Vamos a evaluar desde 2 hasta infinito. Listo. Dejamos este procedimiento para esta integral hasta ahí. Vamos para la otra integral. Para esta segunda integral habíamos dicho que se debe hacer una sustitución trigonométrica, la cual es x igual a la tangente de teta. La derivada de la tangente, aquí la estamos denotando, que sería la secante cuadrado del ángulo, que es teta por d teta. Vamos entonces a hacer la sustitución. Decimos, esta integral es igual a la integral desde 2 hasta infinito. De x es secante al cuadrado del ángulo teta por d teta, que está dividida en x al cuadrado, que sería tangente al cuadrado. De una vez denotemos tangente al cuadrado del ángulo más 1. Nosotros sabemos que por identidades pitagóricas, esto que tenemos acá, el tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado. Entonces lo vamos a sustituir. Decimos, integral desde 2 hasta infinito de la secante al cuadrado teta por d teta sobre secante al cuadrado teta. Pues ahí estamos utilizando la identidad pitagórica. Simplificamos la secante cuadrado que multiplica con la que divide y nos va a quedar solamente teta. La integral de teta es teta evaluada desde 2 hasta infinito. Entonces evaluamos desde 2 hasta infinito. Para poderla evaluar debemos estar en la variable inicial. La variable inicial es x. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente desde este paso, aquí lo que estoy asociando acá es despejar, ¿no? Entonces aplicamos arcotangente a ambos lados. Entonces tenemos que la arcotangente en x es igual a la arcotangente de la tangente. Se simplifican y me va a quedar solamente teta. Entonces lo que vamos a decir nosotros acá es que esto es igual. Teta es igual a la arcotangente en x, que está evaluada. Especificamos desde dónde hasta dónde vamos a evaluar. Vamos a evaluar desde 2 hasta infinito. Ese es el procedimiento que tenemos. Ya están calculadas las integrales. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos a este paso, al paso inicial, y decimos, eso es igual, esta integral es 2 veces el logaritmo natural, les decimos acá que esto es 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Menos, dice acá la integral, menos. Nosotros trabajamos con la constante, trabajamos con el 2, la integral nos dio positiva, entonces vamos a dejar el signo. Entonces decimos menos logaritmo natural del valor absoluto de x a la 2 más 1. Y la última integral es esta que tenemos acá. La integral es negativa y nos dio positivo, entonces seguimos dejándole el signo. Entonces menos la arcotangente de x. Vamos a encerrar eso en un paréntesis y vamos a decir que se va a evaluar desde dónde hasta dónde, desde 2 hasta infinito. Listo. El procedimiento que continúa es, voy a hacer procedimiento algebraico. ¿Cuál es el procedimiento algebraico? El procedimiento algebraico está acá. Entonces voy a hacerle un procedimiento algebraico a los logaritmos. Ese consiste en lo siguiente. Propiedades que vamos a aplicar. Las voy a dejar aquí anotadas. Si yo tengo el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, esto es igual al logaritmo natural de a sobre b. Es decir, que la que está restando siempre queda en el denominador. Esa es una. Y la otra propiedad que vamos a aplicar es, si yo tengo un logaritmo de a que está afectado por una constante k, digo que esto es igual al logaritmo natural de a elevado a la k. Esas son las dos propiedades que voy a aplicar. Entonces este 2 va a subir al exponente. Es lo que vamos a ir a realizar.
Entonces, iniciamos ese procedimiento. En el primer paso nos dice, esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado, menos logaritmo natural del valor absoluto de x a la 2 más 1, menos el arco tangente. Pero aquí voy a hacer una circunstancia, voy a dejar esto asociado por aparte, porque son funciones logarítmicas y puedo hacer todo el procedimiento referente a ellas. Entonces las dejo aparte, digo, mire, voy a evaluar acá. Y por otro ladito dejo el arco tangente. Porque como es una función trascendental, pero es una función asociada a la parte trigonométrica, entonces no la puedo vincular con los logaritmos. Por eso las dejamos así, por aparte. Ahí tenemos entonces ese procedimiento. Aplico ahora la primera, aplicar esta condición, aplicar esta propiedad. Les decimos, esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, que está elevado al cuadrado, sobre x al cuadrado más 1. Cierro el valor absoluto. Esto se evalúa desde 2 hasta infinito. Y le vamos a quitar a ese procedimiento menos la arcotangente en x, que se evalúa desde 2 hasta infinito. Bueno, vamos entonces a evaluar. Recordemos que para evaluar decimos límite superior menos límite inferior, pero como el límite superior es infinito, en ese caso nosotros utilizamos el concepto de límite. Decimos, mire, límite de x cuando tiende al infinito de el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Cierro. Y ahora menos el límite inferior. Entonces menos y evaluamos con el límite inferior. El límite inferior es 2. Entonces decimos logaritmo natural del valor absoluto. A 2 le quito 1, me da 1. Y 1 elevado al cuadrado, pues es 1. Sobre, esto sería 2 elevado al cuadrado. Nos daría 4 y 1, 5. Eso es lo que tenemos. Listo. Límite superior menos límite inferior. Menos. Vamos con la arcotangente. Entonces menos. Nuevamente asocio límite de x cuando tiende al infinito de la arcotangente de x. Menos por menos, o puedo asociar esto entre un paréntesis como ustedes quieran, creo que lo voy a dejar mejor así. Entonces digo menos la arcotangente de x, pero x evaluado con el límite inferior. El límite inferior es 2. Listo. Cierro paréntesis. Ese es entonces el procedimiento analítico que debemos ir a realizar. Entonces vamos con el concepto de límite. Recordemos que para el límite de x cuando tiende al infinito de un logaritmo, yo puedo intercambiar. Entonces lo que vamos a dejar acá es logaritmo natural del límite. Bueno, ahí tenemos el procedimiento asociado. También desarrollé de una vez el producto notable, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Listo? ¿Eso por qué se hace? Con el fin de poder calcular el límite, porque estamos calculando el límite al infinito. Yo les dije a ustedes que por favor estudiaran esa parte de límites al infinito. Sé que esto, por ser de grado menor a 2, se va para 0. Esto también se iría para 0. Y esto se va para 0. Me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado. Ellos se simplificarían. Entonces el procedimiento que me queda asociado en ese caso, ¿sí? Ustedes miran la teoría referente a límites en el infinito, nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto del límite cuando x tiende al infinito de 1. Esto es lo que me daría. Menos logaritmo natural
del valor absoluto de un quinto. Menos, y aquí puedo calcular entonces el límite del arcotangente de x, pero inicialmente lo vamos a dejar escrito y ahorita calculamos todos los límites. Límite de x cuando tiende al infinito del arcotangente en x. Más, aquí ya estoy haciendo la operación, es decir, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces más la arcotangente, que ya es un valor fijo, que es pues la arcotangente de 2, que si lo calculamos mediante la calculadora nos va a decir que es un valor decimal. Ahora más adelante vamos entonces a eso. Continuamos con el procedimiento. Bueno, entonces el límite de una constante es la constante. Entonces esto me daría igual al logaritmo del valor absoluto de 1. Menos el valor absoluto, menos el logaritmo del valor absoluto de un quinto. Menos el límite de x cuando tiende al infinito del arcotangente. Por allá en cálculo diferencial a nosotros nos hablan sobre esta circunstancia, ¿sí? Es importante entender que esta función, la arcotangente, voy a hacer aquí un pequeño bosquejo de lo que ocurre con ella en términos gráficos, ¿sí? Con la gráfica uno puede analizar qué es lo que ocurre con el límite, ¿sí? Entonces la función, tenemos el eje x, tenemos el eje y. Esa función tiene un comportamiento de la siguiente forma. Listo. Esa es la función. Está acotada por dos rectas, ¿sí? Esta recta la está acotando, aquí esta recta que estoy dejando tenue, y también esta recta la acota. Entonces esas dos rectas, al acotar la función, por la parte superior la acotan en pi medios. Ustedes recuerdan. Cálculo diferencial, por allá cuando habla uno de funciones trigonométricas y funciones inversas. Y por la parte inferior la acota en pi medios, pero negativo. Entonces la función está acotada. Por la gráfica yo puedo saber cómo es el comportamiento en el infinito de ella. Entonces está acotada por alguien. ¿Por quién está acotada? Está acotada por la parte superior. ¿Sí? Cuando tiendo al infinito por este lado, pues está acotada por pi medios. Les digo, mire, menos pi medios, porque está acotada por ese valor. Este es un valor fijo. Es la arcotangente de 2. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos los valores son específicos, son puntuales, ¿sí? Son constantes. Lo que tengo que hacer es, en la calculadora, irlos a calcular y hacer las operaciones que ellos tienen asociadas. Vamos entonces a ese proceso. Bueno, entonces calculamos. El logaritmo de 1 nos da 0. El logaritmo de un quinto es menos 1.6094. Por el menos me daría más. 1.6094. Estamos trabajando con 4 cifras decimales. Como les he dicho en clase, es importante trabajar con 3 o 4 cifras. Aquí yo estoy trabajando con 4 cifras. El valor de pi medios es negativo. Aquí lo tenemos negativo. Y es aproximadamente igual a 1.5707. La arcotangente de 2. Es importante, ojo con esto. La calculadora debe estar en R, no en D. Si yo calculo en D, esto me da 60 punto algo. O por allá está cercano. Lo que me estaría dando es el ángulo. Entonces hay que dejarla en R. Entonces se calcula arcotangente 2 en modo R. Me da 1.1071 aproximadamente. Operamos. Entonces al hacer esa operación esto da aproximadamente igual a 1.1458. Y dejamos aquí el valor aproximado. ¿Esto qué son? Como estamos calculando un área o una superficie, son unidades cuadradas. Estamos calculando áreas. Entonces estamos trabajando unidades de superficie, entonces dejamos especificado que son unidades cuadradas. No sabemos si son metros, centímetros, decímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, milímetros cuadrados. Entonces dejamos la unidad de superficie, que es unidad al cuadrado. Ese sería entonces el procedimiento asociado a esta integral impropia. Entonces des en cuenta que es un procedimiento un poco más extenso, porque lo que nosotros hicimos, vamos a mirar, vamos a recontar
nosotros nos dieron la integral, verificamos si se podía o no se podía, si tenía área infinita o tenía área finita. Miramos, nos dimos cuenta que sí tenía área finita porque pues el valor indeterminado está en 1, pero a nosotros nos piden calcular el área desde 2 en adelante. No hay ningún valor indeterminado de 2 hasta infinito. Entonces podemos generar el área. Hicimos entonces el procedimiento para determinar el área. Primero que todo nosotros identificamos que esa función g de x es una función, un cociente, por el cual debemos utilizar la técnica de integración por fracciones parciales. Calculamos las fracciones parciales, calculamos el valor de a, de b y de c, linealizamos, hicimos el procedimiento. Yo les dije que pueden utilizar ustedes un método analítico, igualación, reducción o sustitución para calcular el valor de a, de b y de c. O se puede utilizar los métodos matriciales, en donde se tienen que hacer operaciones elementales entre filas. Entonces se utiliza el método escalonado, que sería el método gaussiano, utilizan el método mejorado, que sería el método de Gauss-Jordan, que directamente nos daría los valores de a, de b y de c. Es decir, vamos a llegar a una matriz idéntica, en donde vamos a obtener los valores de esas constantes. Calculamos los valores, obtenemos los valores y hicimos el procedimiento de las integrales. Acá caracterizamos dos de ellas porque no son integrales directas. La integral a la hicimos por una sustitución normal y la integral b la hicimos por una sustitución trigonométrica. Se vuelve entonces al ejercicio, asociamos los logaritmos, dado que son funciones de la misma familia, empleamos propiedades logarítmicas, empleamos estas dos propiedades. La arcotangente también es una función trascendental, pero pues ella está asociada a las funciones trigonométricas, entonces por eso las dejamos separadas. Hicimos los procedimientos algebraicos, calculamos sus valores específicos empleando el concepto de límite. Les dije, es importante que estudien ustedes el concepto de límite, obviamente cuando x tiende al infinito, ¿sí? Esas propiedades. Entonces hicimos ese procedimiento. Aquí nos apareció una propiedad que nosotros normalmente conocemos del cálculo diferencial, que es el límite de x cuando tiende a infinito de la función arcotangente. Hice la representación gráfica de cómo es que se calcula ese límite al infinito. Calculamos los valores, dimos los valores numéricos y dimos entonces la aproximación del área que tenemos acotada por esa función entre 2 hasta infinito. Eso es entonces lo referente a esta integral. Bueno, aquí les dejo dos ejercicios para que pues ustedes trabajen lo referente, lo asociado a integración impropia. Tienen que calcular la integral desde menos 2 hasta 0 de esta función que aparece acá, es un cociente, y también tenemos que calcular la integral desde 1 hasta infinito de este otro cociente, conformado por el logaritmo de x sobre x al cuadrado. Entonces es importante entender bien el concepto de límite en el infinito. Entonces esos son los dos ejercicios que les dejo para que trabajen. En la segunda parte vamos a trabajar lo referente a el cálculo de áreas. Entonces vamos a mirar el área definida bajo una curva y también lo asociado a áreas entre curvas. Entonces en la segunda parte van a encontrar lo referente a estos temas. Muchas gracias por su atención.